Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y la red de podcast SM. Soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido y un día más encantado de poderos llevar una parte de la historia, acercarla y que la podéis disfrutar como la suelo disfrutar yo. Hoy el tema propuesto es Cini, del Palazzo Cini, y vamos a ir de los primitivi, los pintores primitivos, sobre todo a partir de lo que fue la cultura giotesca, de Giotto, hasta el esplendor de Ferrara. Una cosa que ha tenido buena la Fundación Cini es, una cosa que me parece a mí que ha tenido buena, es no albergar una totalidad de todos los estilos de arte moderno y todas estas cosas, sino que se ha ceñido a la época, como os he dicho, de la pintura primitiva italiana, esencialmente a lo que es la pintura del final del Renacimiento, mediados finales del Renacimiento. Eso no hace que en la Fundación Cini a veces vayas y si coincides con lo que es los momentos de esplendor de las exposiciones de la Bienale de Venecia, te encuentres allí lo más atrevido y lo más arriesgado que tiene este palazzo. El palazzo también tiene una cosa buena, depende cuando vayas, porque el palazzo está abierto desde finales de abril a primeros de noviembre. En noviembre lo cierran y yo lo que he entendido y lo que me ha parecido ver en lo que son las revistas de arte y en las páginas web de arte internacional, que luego a partir de noviembre salen muchas piezas a exposiciones internacionales, que luego devuelven el favor realizado, ¿no? Si alguna de estas excelentes y excepcionales obras va a un museo, pues ese museo luego el intercambio que hacen es que le dejan una pieza durante la temporada buena. Entonces se conjugan dos cosas: la colección, que está siempre bastante inalterada, las grandes obras que suelen salir. A veces también te pasa que llegas y te dicen está esta pieza y no está porque ha salido y te ponen un cartel, pero claro, tú ya has pagado, estás dentro y ya no puedes hacer más, ¿no? Pero muchas veces traen obras tan interesantes de estos periodos que se exponen juntamente con cosas muy modernas, muy avanzadas y a veces muy bonitas de lo que es las nuevas vanguardias y la nueva pintura que se está haciendo por el mundo. Bueno, nos quedamos en la Sala de la Maestà viendo primitivis. Pues voy a seguir con donde nos habíamos quedado para, creo yo, acabar hoy con todo lo que es el Palazzo Cini y pasar a otro sitio. Y no os asustéis, no siempre os voy a hablar de Venecia. Tengo unos cuantos podcasts ya preparados, que vamos a ir a Antequera, a Andalucía, vamos a ir a Tordesillas, a Castilla, vamos a movernos por muchos ámbitos. Pero ya sabéis que, afortunadamente para mí, Venecia es una de mis debilidades. Bien, la serie de Primitivi continúa con una vitrina donde se custodian interesantes testimonios de la cultura giotesca, la cultura de Giotto. Hay una obra que son dos apóstoles, fechada en 1320, y asociado a lo que es la predela del político Stefanecci, fechado precisamente en esa época. La predela es la parte bajita, o sea, como si dijéramos como una especie de frontis, que era la parte baja de los retablos, que solía ser de menor tamaño que los grandes cuarterones o las grandes partes en las que se debía un retablo. Entonces esa predela, esa parte abajo, era la que estaba a contacto con lo que solía ser la tapa del altar, cuando la misa se celebraba de espalda al pueblo. Entonces había el altar que estaba pegado al retablo, pues esa basecita es la predela.
pues alguno no conoce lo que es el sentido de la palabra. A continuación hay dos paneles que según varios estudios los aproximan como autor a Theodadie y otros trabajos la aproximan a Giotto, proveniente de una predela de un político desmembrado, probablemente de la iglesia de San Giovanni Fuori Civitas de Pistoia, con dos episodios de la vida de San Juan Evangelista. El primero de ellos es la asunción del evangelista, porque en todo lo que eran las antiguas tradiciones decían que una persona que había sido tan santa, pues cuando murió inmediatamente su cuerpo subió al cielo, y a veces también su alma, claro, pero a veces alma y cuerpo los fusionaban y dibujaban a un varón despegándose del suelo terrenal y subiendo arriba. Y esta asunción de San Juan Evangelista está ambientado en un templo de estilo arquitectónico, que esto sí que es una clara influencia de Giotto. Y la otra tabla es San Juan Evangelista, que bebe de la copa envenenada. Le intentaron envenenar, salió ileso, y entonces muchas veces San Juan, aparte con la pluma escribiendo, le suelen aparecer a veces con un cáliz, que no es un cáliz, sino que es una copa de beber vino, es un cáliz también, ¿no? Pero vamos, a veces también lo fusiona, y de la copa sale una culebra. Probablemente lo habréis visto. También muy de estilo giotesco, con unas casas, unos castillos, unas arquitecturas, que Giotto era el maestro en todos estos. También hay esos azules, pero no es el esplendor de la Capilla Scrovegni, no os creáis, son unas tablas muy dignas, pero son de menor categoría que las grandes pinturas de Giotto. La serie se completa con dos tablas de devoción privada del taller de Bernardo Daddi. Bernardo Daddi vive entre 1290 y 1348 y fue un prolífico pintor florentino activo en la primera mitad del Trecento. Hay una crucifixión del siglo XIV del taller de Bernardo Daddi y un tríptico con puertas móviles que además en las puertas tapia, o sea que las lleva la Madonna con el Bambino y santos. Y la vitrina acoge también otros dos de frentes de la presencia toscana. Estos, como veis, cuando hablamos de Florencia hablamos de la Toscana, que es una historia de la pasión del siglo XIV con un curioso detalle de los esbirros que acompañan a la crucifixión, que es una referencia característica en las obras atribuidos a un pintor activo en Umbría en los inicios del Trecento y que es conocido como el maestro del díptico Poli Pezzoli. La otra tabla es una ascensión también del siglo XIV de Guariento. Este Guariento es un pintor documentado entre Padua y Venecia del 1337 a 1370, con una composición que inspira en una escena análoga de los frescos de Giotto de la Capilla Scrovegni de Padua. Y luego hay dos esculturas de madera que enaltecen mucho el ambiente. Una es una Madonna con el Bambino del siglo XIV también, de bellísima factura, con abundantes dorados y bellos pliegues que la sitúan en el ambiente florentino de los autores Andrea Pisano. Andrea Pisano es muy temprano, vive entre 1290 y 1345, y Alberto Arnoldi. Y junto a ella también tenemos una Madonna, otra Madonna con el Bambino del siglo XIV, es atribuido ya sin duda a Nino Pisano. Se trata de una obra de Nino Pisano, como os digo. Nino Pisano vive entre 1315 y 1370 y estuvo activo del 1343 al 1368 y puesta en valor tras una restauración que ha quedado magnífica. Y la pequeña escultura desvela ahora un refinado tallado que nos recuerda reminiscencias de las esculturas góticas francesas de suaves ondulaciones, y Nino Pisano desarrolla el modelo compositivo del Cristo Niño togado a la antigua, así como una acentuada curvatura en el cuerpo de la Virgen, referenciada por la estupenda Madonna de la Rosa, esculpida por el padre de Nino Pisano, Andrea Pisano, para la iglesia de Santa María de la Espina en Pisa. Andrea Pisano vivió entre 1280 y 1345.
y completa la estancia un precioso arcón nupcial del Trecento de la Escuela de Siena, con incrustaciones de dorados y desplegándose en él escenas corteses, entre las cuales destaca una cacería de halcón y la fuente del amor. Pasamos a la siguiente sala, que es la sala del político y sala del comedor oval. Es esta sala amplia que recibe la luz de unos grandes ventanales de la fachada que da al campo de San Bío. El campo de San Bío es la plaza donde está en un lateral el Palazzo Orsini, y siendo uno de los lugares del palacio que más refleja la suntuosidad y la hospitalidad, ocupando tras la muerte del conde Cini y su transformación de residencia en museo parte de la colección de las obras del Renacimiento. Esta sala fue concebida por Vittorio Cini como sala de recepción de cuidados y delicados vidrios y porcelanas, y fue el lugar ideal para celebrar lo que él denominaba las cenas en el arte, donde el mecenas se encontraba con todos sus amigos historiadores, anticuarios, y durante las cuales se discutían las propuestas de adquisición y de enriquecimiento de la colección. Y la sala cuenta con dos bellos y grandes polípticos de altar, que son un ejemplo importante de la cultura figurativa toscana de finales del siglo XIV e inicios del XV, con una interesante serie de fondo de oro de la escuela sienense del Quattrocento, y se abre sobre la graciosa sala del comedor oval proyectada por el arquitecto Tommaso Buzzi, que también alberga un servicio de vajilla del Settecento con porcelana de la manufactura veneciana Cozzi. ¿Qué nos encontramos en la sala del político? Pues destaca por su monumentalidad San Pablo en el trono con santos y con la Anunciación. Proviene del altar de San Paolo de la iglesia de Santa Catalina de Pisa y se aproxima al estilo de los pintores que trabajan en el taller florentino de Orcagna. Orcagna vivió entre 1320 y 1368. Y la obra se caracteriza por una profunda viveza, jugando con combinaciones de colores cálidos y fríos que hacen resaltar de un modo excepcional el fondo dorado que también acompañan cornisas y aureolas. El encargo de la obra data de 1363 y constata un pintor de nombre Francisco, identificado como el maestro Francisco, que está en el taller de Andrea, suponemos que es Andrea Orcagna. El panel central, imponente en tamaño, está la figura de Pablo de Tarso en un trono, en una mano lleva la espada y en la otra un libro abierto con la primera carta a los Corintios, conocida por el tema de tratar el tema de la gracia. Y sobre la otra pared opuesta se presenta la Madonna con el Bambino en trono y los santos Antonio Abad, Lorenzo, Juan Bautista y Águeda. Ha sido recientemente restaurada, alcanzando de nuevo todo su esplendor, habiéndose recuperado toda su calidad pictórica y cromática. La pintura está hecha en 1404, apareciendo la fecha en letras doradas, y es atribuida por su estilo a Lorenzo de Nicolo Martino, que vivió en Florencia y murió allí entre 1373 y 1412, y alumno de Pietro Gerini. Pietro Gerini solo tenemos la fecha de su muerte en 1415. Es una reafirmación de la divulgación de los modelos de Giotto entre los siglos XIV y XV, donde añadiríamos también la experiencia del pintor Spinello Arentino, que vivió entre 1350 y 1410. La predela está decorada al gusto de la época, con episodios de la vida de santos, representados en diversos paneles, mientras que en el centro se sitúa la imagen del Imago Pietatis, donde está Jesús de pie en el sepulcro, junto a María y a Juan Evangelista, y acompañado en las pilastras por un San Miguel Arcángel y por un santo obispo. La presencia a la izquierda de la predela de un escudo de la poderosa familia Gambacorta, señores de Pisa, constata la hipótesis de la presencia de Siena de la obra, o sea, que forma parte de esa realidad de la comarca de Pisa. Y la serie de tablas pintadas continúa en la pared derecha,
el ambiente cultural de Pisa, como os he dicho, con un panel con San Juan Evangelista, obra de Francisco Neri da Volterra. Se trataría del lateral de un político del que solamente se conoce la parte central, conservada en la Galería Estense de Módena. El Renacimiento de Siena está presente por la tabla de la Madonna de la Humildad, una obra de 1440, obra de Sassetta. Sassetta es un alias, hay muchos pintores que tenían alias. Sassetta era el nombre dado a Stefano de Giovanni, que vivió en Crotona, nació en Crotona en 1400 y murió en Siena en 1450. Y la Virgen, en un acto de humildad, se inclina hacia el niño, todos los ropajes son cuidadísimos y el paño de púrpura imperial con el que María sujeta al niño revive, nos hace pensar que se intenta revivir su simbólico sudario. Luego hay una tabla con la pintura del Redentor, obra de 1436 y del Maestro de la Observancia, de medio busto, atribuido, como os digo, al Maestro de la Observancia, activo en la primera mitad del 480, con un magnífico tríptico conservado en la iglesia de la Observancia de Siena. Y le sigue una tabla con la Madonna, con el niño San Miniato y San Jerónimo, obra del taller del pintor Matteo de Giovanni, que ejemplariza las innumerables réplicas devocionales seguidas de esta tabla del maestro. Continúa la exposición con el valioso San Pedro Mártir, una pieza del siglo XV de Lorenzo di Pietro, dito o llamado el Viachetta, de figura entera, de la última etapa del sienense Viachetta. Viachetta nació en Siena y murió allí vivió entre 1410 y 1480, y parte probablemente de un político desmembrado. Los políticos eran los retablos que tenían tapas, por si alguno, yo estoy venga a decir políptico, igual me están diciendo ¿qué es esto de que no lo dices? Pues lo digo. Que representa las características del lenguaje, esta obra más renacentista, y que se revela por la arquitectura que acoge al mártir en un nicho con hábito dominico, con un ábside también. El ábside tiene una concha y con pilastras que nos recuerdan por su viveza y estructura mucho más a las esculturas renacentistas colocadas en nichos que a las pinturas. La presencia pictórica se completa con un interesante panel gótico con la teoría de 6 santos. Entre los personajes reconocemos algunos apóstoles como Pedro, Juan el Evangelista, y en el centro, en la parte baja, el dominico Pedro Mártir, identificable por el machete de su cabeza, que recuerda su apuñalamiento en 1252, así como el libro de sus escritos, y de igual manera por la pluma de escribir coronada, con 3 coronas. La obra formó parte de un político desmembrado de la segunda mitad del Trecento, encontrándose otro fragmento en el Museo Fesch, sin R, F-E-S-C-H, de Ajaccio, en Córcega, y atribuido al anónimo maestro del crucifijo de argento, del crucifijo de plata, nombre por el que es conocido un pintor activo en Umbría y en los Abruzos, próximo a la cultura de Simone Martini. La obra, no obstante, no se encuentra en su mejor estado a causa de algunas abrasiones, y nos revela un punto de contacto entre el realismo del realismo giotesco que tiene Stefano Florentino, que vive entre 1301 y 1350, y el estilo de Puzio Capanna, que vive en el siglo XIV. Tras la ventana se encuentran 2 magníficas esculturas de madera, la Madonna con el Bambino del siglo XV y obra de pino negro adquirido por Vittorio Cini en 1938 para el castillo de Monselice y recientemente restaurada, que ha quedado verdaderamente espectacular. Es una obra de un escultor toscano ligado al ámbito del gran maestro de Siena, Francesco de Valdambrino, que vivió y murió en Siena entre 1375 y 1435, y que mantiene asimismo cierta similitud con la estatua de madera
de San Ansano, que se custodia en la iglesia de San Casiano de Controne en Lucca, en Italia. Continúa la obra con un santo obispo del siglo XIV y también en la sala un bellísimo arcón con incrustaciones de un paisaje urbano trabajadísimo, atribuido a la manufactura de Domenico de Tasso y comparable a un ejemplar análogo que se conserva en el County Museum of Art de Los Ángeles. Esta sala está pegada al comedor omal. Tommaso Bucci, el arquitecto de los proyectos de Cini de un modo continuado desde los años 40, en el bienio que va de 1956 a 1958, diseñó la graciosa estancia oval de estilo neorrococó, ocupado en el área de la demolida escalera de acceso a la planta noble del palacio y usada por Vittorio Cini como pequeño comedor, para colocar escenográficamente el servicio de vajilla del Settecento de la manufactura veneciana de Cocci. Las piezas son de entre 1785 y 1795 y es excepcional porque está compuesto por 275 piezas, todas distintas. Toda la sala, con sus volutas y detalles, sirven para enmarcar tan excepcional colección. Prosigue la sala del Renacimiento, dedicada a las piezas maestras del Renacimiento de la Toscana, por lo que es famosa esta galería, y era empleada por Cini como salón de huéspedes ilustres y por ello con los años decorada con algunas de las mejores pinturas de la colección. Su distribución actual presenta o pretende representar la antigua fisonomía del ambiente, lo que se debe a la intervención de Gianna Cini Alliata de Montereale, la hija de Cini, que aportó a la fundación muchas de las obras más bellas que hoy podemos admirar en esta sala. Entre otras pinturas, el Juicio de París de Botticelli y su taller, una tabla de Pietro della Francesca y la magnífica Madonna con el Niño y dos ángeles de Pietro di Cosimo. La predilección de Cini por el Renacimiento se manifiesta como en un intento de recoger obras de toda la geografía italiana, tanto de la Toscana como de la región veneta. De la región veneta ahí están Cribelli, Montagna, Bellini, Cima de Conegliano, de los ferronenses también de la zona de Ferrara, de la zona de Romagnola, así como de la Italia meridional. Nos vamos a encontrar con Antonello de Messina, Calantonio, a la que se añade pues un nutrido grupo de escultura de madera del Quattrocento, de terracota policromada, referida al taller de Ghiberti, de Donatello, de Jacopo della Quercia, con obras también de Luca della Robbia, otras obras, Luca della Robbia que ya hemos hablado en varios podcasts de él, sobre todo en Sevilla, que tiene dos obras excepcionales en la Catedral de Sevilla. También hay bronces, hay cerámicas, todo esto para realzar la colección. Gran parte de las piezas proceden de las colecciones de diversos aristócratas italianos, amigos del conde y que, fruto de su habilidad y persuasión, fueron por Cini adquiridos. Se trata del duque Torlonia de Roma, del cual proviene la tabla de Pietro della Francesca, del conde Seraggiani de Venecia, de quien Cini adquirió el tondo de Domenico Ghirlandaio, y esto ya os lo he dicho, y de cuya colección también se conserva una de las más selectas piezas de la galería, que es el díptico doppio retrato di amici, que es un retrato con dos personajes de amigos de Pontormo, que este sí que tiene una verdadera y larga historia. Es esta estancia única en poseer una decoración en sus partes altas, teniendo un fresco con grutescos que ocupa el techo, datado en el siglo XVI, y que es un fragmento de lo que fue el original Palazzo Gramini. El Palazzo Gramini era antes de ser Palazzo Cini. Y es del mismo modo destacable el revestimiento o el entelado textil en damasco del Novecento, que cubre la totalidad de las paredes de la galería.
El tono, para que os hagáis una idea, aunque podéis verlo en fotos en Wikipedia, estaría en un tono entre, es muy bonito, así con unos bordaditos dorados y plateados, es como si fuera en un color entre un fresa apagado y un gris, en esa grama de colores. Lo hace muy serio y le hace que produzca un contraste excepcional con los dorados, con los marcos dorados de los cuadros. En la Sala del Renacimiento, las obras. Pues siguiendo el orden cronológico se puede hacerse una idea de lo que fue el desarrollo de la pintura florentina desde los años 30 del siglo XV hasta la llegada del manierismo. Entrando sobre la puerta de la izquierda una elegante tabla juvenil de Fray Filippo Lippi, que es la Madonna di Tarquinia di Palazzo Barberini, una obra de 1437. El autor, Filippo Lippi, ya os he hablado de este en otro podcast, de Filippo y de su hijo Filipino, Filippo el que se escapó con la monja más guapa y la dejó embarazada y luego tuvo a otro de los pintores más importantes, pero que claro, como era amigo de los cardenales y la monja con la que se escapó también era de la alta nobleza, pues no pasó nada. Si llega a ser uno de el hijo del panadero, lo habían echado al canal con la tripa rajada, pero bueno, nos dejó grandes obras. Esto es una broma y es una disquisición que os hago. Filippo Lippi en Florencia entre 1406 y Spoleto 1469. Fue un pintor carmelita, que era de la Orden de los Carmelitas, donde se salió, que en 1424 participa en la decoración de la capilla Branacazzi, obra excepcional en la iglesia de Santa María del Carmen y de Florencia, y donde pintó con los genios Masolino de Panicale, que vivió entre 1383 y 1440, y del joven Masaccio, que vivió entre 1401 y 1428. La obra está asociada al estilo de Masaccio y nos presenta una sacra conversación. La Madonna con el niño está rodeada de ángeles y de santos, entre los cuales se reconoce los de marcada tradición florentina, como son San Juan Bautista, San Miniato de Armenia, San Vito, y destacable en la tabla una arquitectura del Renacimiento en la línea de Brunelleschi, con tonos rosas y con estructura octagonal que nos recuerda mucho a la misma estructura que tiene el Baptisterio de Florencia, que también hemos hablado de él en otro podcast. Un detalle iconográfico muy interesante que está hoy en discusión es un ángel que acoge en el consenso paradisíaco de esa sacra conversación del cuadro a un personaje ataviado con la ropa contemporánea del Renacimiento, con un traje negro y con medias rojas. Pudo ser el donante o el presidente de una confraternidad laica que humilde se entrega al ángel para que lo salve. Está de rodilla, con una rodilla hincada en el suelo, con los brazos extendidos, y el ángel le toma de los brazos para llevárselo con él. En la sala también una tabla, un tiempo inserta en el conocido como Pala de San Marco, y es un Santo Tomás de Aquino pintado entre 1438 y 1443 por el Beato Angélico, por Fray Angélico. Si andáis por Madrid, siempre nunca os perdáis la Anunciación, que es una de las tablas más bonitas que pintó Fray Angélico y que la podemos disfrutar aquí en el Museo del Prado. Y esta es una obra maestra de Fray Angélico. Fray Angélico era el nombre conventual de Guido di Petro o de Giovanni da Fiesole, que nació en Vicchio en 1395 y murió en Roma en 1455. Y esta tabla está ejecutada entre 1438 y 1443 para el altar mayor del convento de los dominicos de Florencia. Representa a uno de los santos dominicos más importantes de su orden, Santo Tomás de Aquino, que falta en la pala conservada en el Museo de San Marcos, y revela la síntesis perfecta entre la presencia volumétrica y la perspectiva en la línea de Masaccio, con una sutil iluminación. La predela del altar correspondiente a la tabla relata la historia de los santos Cosme y Damián,
que al igual que otras piezas se encuentra disperso por Florencia, Múnich, París, Washington, Altenburg, Hampton Court, Minneapolis y Chicago. La pared se completa con la presencia de una obra que revela la inequívoca fascinación del conde Cini, con el estilo de uno de los más importantes pintores del 480. Es la devoción que le tenía a Pietro della Francesca, que nació y murió en Borgo de San Sepolcro entre 1412 y 1492. La obra se trata es excepcional, de la Madonna con el Bambino del siglo XV de Pietro della Francesca, y las figuras están presentadas ante un parapeto de marmóreo, y estando la Madonna ricamente ataviada con velo y vestido de damasquinados como si fuera una dama de la corte, y la escena está como paralizada y como inundada de una luz cenital que es rodeada de un cielo sin nubes. Próxima a su datación a la tabla conservada en el Christ Church College de Oxford y de la del Museo de Bellas Artes de Boston. Por la coincidencia de los detalles, es datada en la década de los 70 y la obra revela las líneas que sintetizan el concepto urbinate, de Urbino. Pero aquí Pietro della Francesca alcanzó las más altas cotas de perfección. La obra estuvo atribuida con anterioridad a la etapa juvenil de Luca Signorelli. Luca Signorelli nació en Crotona 1450-1523 y también siguiendo una indicación del historiador y el conservador de la Galería Cini, se atribuyó a por indicación del conservador Bernard Berenson, se le atribuyó un anónimo maestro de Madonna, pero de la Madonna de Villamarina, pero ya está claro de que su autoría. Sobre la pared opuesta está colocada una gran tabla, que es otra excepcional, otra obra, otra locura, que es El Juicio de París de Sandro Botticelli, pintado en 1483. Botticelli, su nombre era Alessandro de Mariano de Vanni Filippi, que vivió siempre, nació en Florencia y murió allí entre 1445 y 1510, y la tabla pudo ser pintada además por un miembro de su taller, tal vez Domenico di Papi de Sangallo, por el tipo de similitudes que se encuentran entre otras obras de él. Y la pintura, concebida como un fresco clásico, y es posible que se trate del respaldo de un balco, tal vez de un frontal de un arcón, que se decoraban con este tipo de escenas. La escena narra el relato mitológico de la lucha entre Juno, Minerva y Venus para hacerse, no sé si es la palabra, es hacerse, para apropiarse de la manzana de oro, premio a la belleza suprema, también conocida como la manzana de la discordia, que Eros había lanzado durante la boda que había habido entre Peleo y Tetis para suscitar envidia e ira. Vio que mira que Eros era mala, que cuando vio que había tanta felicidad en una boda, porque en las bodas también hay felicidad, aunque algunos también a veces lo duden, pues dijo, pues no, os vais a fastidiar, que os voy a lanzar la envidia y la ira. Fíjate, de entonces vienen muchas cosas. Y Paris, que es este personaje, era el hijo de Príamo, rey de Troya, y candidato de las diosas a elegir la vencedora. Y al final le entrega la manzana a Venus, pero confesando que está enfermo de amor por la mujer más bella del mundo, que es Helena, la mujer de Melenao, rey de Esparta. Y el desarrollo horizontal permite al pintor organizar una magnífica visión de un paisaje lacustre que se relaciona con el trabajo de Sandro Botticelli en el fresco de la Capilla Sistina en la Punzioni del Curo del suo Figli, fechado en el año 1480 y 82 y establecido de referencia para la datación de esta tabla. A la derecha de la tabla una ciudad con murallas y torreones, lugar ideal para insertar la fábula mitológica de Troya, y a la izquierda, entre colinas, otra ciudad antigua, síntesis de una invención de los principales edificios
de Roma clásica, que corresponden en una correspondencia ideal y simbólica con la presencia de la diosa que nos aporta Eneas, el legendario héroe de la estirpe romana. Se reconoce también en el dibujo la Basílica de Masencino, en Roma, el Coliseo, la Torre de la Milicia, el Panteón y la Columna Trajana, que nos recuerdan como una utopía de la fundación de Roma que se traslada a la Florencia de los Medici, que lo consideraban como una nueva Roma y como un signo de renacer de lo antiguo. Al lado de la tabla de Botticelli se ha colocado un tondo devocional atribuido a Ghirlandaio, obra excepcional también, que es la Madonna con el Bambino y dos ángeles, obra ejecutada entre 1490 y 1494, asignada ya definitivamente a Ghirlandaio. Ghirlandaio era Domenico Bigordi, dito, llamado el Ghirlandaio, que vivió en Florencia entre 1449 y 1494, y durante un tiempo atribuida esta pintura a su cuñado, que era el Sebastiano Minardi, que había nacido en San Gimignano en 1466 y muerto en Florencia en 1513, y que formaba parte de su taller durante la ejecución de los proyectos de la capilla de Santa Fina en la Colegiata de San Gimignano, también otro sitio excepcional. La obra está datada en torno a 1490 o 1494 y está ya recientemente reconocida como de Ghirlandaio por el refinamiento de la estructura cromática, por el sutil diseño de la luz, por los delicados bordados dorados del cojín sobre el que se apoya el niño y por las transparencias recurrentes en el cuadro. La existencia de una copia atribuida a Bartolomeo Veneto. Bartolomeo Veneto nació en 1502 en Venecia y murió en Turín en 1555 y que se conserva en la colección de Luis Gerli, revela la presencia temprana de esta obra en Venecia, custodiada por el conde Cerragini antes de Cerragiani, no Cerragini, Cerragiani, antes de pasar a la colección Cini. La siguiente obra que contemplamos es la Madonna con el Bambino y dos ángeles, pintada entre 1507 y 1508, de Pietro Cosimo, también conocido como Pietro Lorenzo. Vivió en Florencia entre 1462 y 1522, y esta reproducción pictórica fue adquirida por Vittorio Cini en el mercado fiorentino en 1957 y es considerada como una de las joyas del Renacimiento maduro y de una de las obras maestras de la Galería Cini. La Madonna está recostada en un paisaje campestre, atiende a un ángel adolescente que a su derecha parece acaba de interpretar una obra musical para el niño, porta en la mano un instrumento de cuerda, en concreto una ribeca, que es el antecesor de la viola de gamba y similar en su forma a una mandolina. Y en un segundo plano el ángel cantor abre un códice con partituras de canto. El cantor parece estar desbordante de alegría por la expresión de su rostro, pero a la vez lleno de melancolía, con lo que se entiende trasciende el tema de la humildad mariana y el significado salvífico que contiene en la escritura en el Magnificat, el canto de María en acción de gracias por la promesa del Salvador, cantando un gloria a Dios. Esta obra es de la síntesis de diferentes orientaciones y estilos y es la experimentación de formas nuevas que en los inicios del siglo XVI caracterizó el programa pictórico y artístico de Florencia. Y la obra puede ser fechada cercano a la pala o altar de la Encarnación que Pedro Cosimo pinta para la iglesia de la Anunciata florentina, la Anunciata excepcional. Florencia no hay que perdérsela y que hoy está en la Galería de los Uffizi. Y son muy evidentes las reminiscencias de Leonardo que nos matizan una fecha a partir de 1504 y que se muestra en la postura de un ángel de la izquierda derivada de un estudio gráfico de Leda arrodillada, pintada también por Leonardo a partir de 1504. Cosimo se sirve de una especial inclinación hacia la técnica del esfumato, tan propia de Miguel Ángel, para sugerir efectos meteorológicos.
y no de tampoco ser silenciado la influencia ejercida sobre esta obra florentina por Rafael Sanzio, que vivió entre Urbino 1483, Roma 1520, el cual introdujo la tesitura compositiva en pirámide, articulando a las figuras del mismo modo que la obra que vemos aquí contemplamos aquí en cine, y serviría de ejemplo rafaelesco la obra de la Madonna de Canigliani de 1507 a 1508. El estado de la obra es magnífico, pues se ha conservado de una manera increíble, sobre todo en la superficie pictórica, siguiendo las técnicas de los talleres renacentistas de crear colores, de fijarlos al huevo y otros experimentos muy leonardescos que se han conservado casi en apariencia como si estuviese esmaltado. Y es lo que le da a la obra un excelente valor. Vamos a entrar ya casi a la sala de los Ferraresi, pero me voy a parar ante una obra de la cual os voy a hablar más, que es la obra de Jacopo Carucci llamado Il Pontormo, que es el retrato de dos amigos. Como este va a llevar un poquito más de trabajo, nos situamos ya prácticamente entrando en la sala de los Ferraresi. Hemos recorrido lo que era el Renacimiento y hemos recorrido un Renacimiento en todo su esplendor. Hemos recorrido un día más la impresionante colección de pintura del Palazzo Chini. Encantado de haberlo podido visitar con vosotros. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.